Muy buenos días, Fabiana, Camila, Maricielo, Saraí, Alexandra, Jonathan, buenos días. Bien. ¿Qué es la economía informal? Cuando hablamos de economía informal, y estamos tomando el concepto de INEI, decimos así, ¿no? El conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores, o sea, hay personas aquí, y también unidades productivas, hay empresas, hay unidades de producción. O sea, empresas que no cumplen con los requisitos que les exige la ley. Entonces, va a ser la suma de dos cosas, ¿no? La economía informal tendría que ser toda actividad económica, ese conjunto de actividades económicas que realizan ¿quién? Las unidades de producción. ¿Y quiénes son las unidades de producción? Micro, pequeña, mediana empresa, ¿no? Están dentro del sector informal. O sea, ¿quiénes conforman el sector informal? La sumatoria de todas esas empresas que no tienen permisos legales. Y quienes trabajan allí, más trabajadores desprotegidos. ¿Por qué hablamos de trabajadores desprotegidos? Porque los que trabajan dentro de ese sector informal sería el empleo informal. Y como resultado nos da la economía informal. O sea, la economía informal vendría a ser el conjunto de actividades económicas desarrolladas por el sector informal que incorporan empleos informales, que están al margen, que no cumplen las regulaciones impuestas por el Estado. ¿Está bien? Esa es la economía informal. Ahora, este sector informal, que es las unidades de producción, no tienen licencias, no tienen un RUC, ¿no? El Registro Único del Contribuyente, no están inscritas en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y no están reguladas, fiscalizadas por las entidades del Estado. Estas unidades de producción que conforman el sector informal contratan trabajadores desprotegidos, trabajadores informales que no tienen seguros, no tendrán una pensión, no tendrán licencias por accidente o licencias porque uno es padre, madre, etcétera, etcétera. No hay capacitaciones, no hay CTS, entonces no se cumplen sus derechos laborales. A eso llamamos economía informal. Ahora, esa economía informal en el Perú es altísima, ¿no, jóvenes? Ustedes son testigos que si este es el 50%, este es el 25%, más o menos es las tres cuartas partes, ¿no? De la informalidad. Y ese es un aproximante, porque debe ser un poco más ya, ¿no? O sea, las tres cuartas partes, el 75% de de la economía en sí es informal. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Muy buenos días, Tamia. Buenos días, Jonathan. Bien, continuamos. ¿Y qué es el sector informal? El sector informal está conformado por las unidades productivas no constituidas en sociedad que no están registradas ante la administración tributaria. Ah, ya entendí, profesor. O sea, el sector informal tendría que ser todas esas unidades de producción que no tienen los permisos legales, ¿no? Que no tienen un RUC, no RUC, ¿no? Que no han sido formalizadas. Ese sector informal. ¿Ven? Cuando hablamos del sector informal, estamos hablando de esa sumatoria, ¿no? De las pseudoempresas, por decirlo así. Muy bien. ¿Y qué es el empleo informal? Son aquellos empleos que no cuentan con los beneficios estipulados por ley. Porque cuando tú trabajas en la formalidad, no solamente recibes tu pago mensual o quincenal, depende del contrato, sino también tus prestaciones sociales como el de salud, ¿no? Vacaciones pagadas anualmente, tu CTS, compensación por tiempo de servicio, derecho a una gratificación por julio y diciembre, derecho a una
reparto de utilidades. Entonces, esa es la formalidad. En cambio, como estamos trabajando dentro de empresas al margen de la regulación pública, o sea, informales, no tenemos ese derecho. Bien, continuamos. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio para determinar que una empresa forma parte del sector informal, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros, la metodología? El INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, tiene tres criterios. Primero, son informales las unidades productivas que no alcancen el tamaño establecido como el umbral, generalmente 5 trabajadores. Segundo criterio, serán informales las unidades productivas que no cumplan con la normativa legal en vigor al ejercer su actividad, registro en la administración tributaria, licencia municipal. O sea, que no hay RUC, no tienen RUC, no tienen licencia, ¿no? No licencia. O sea, el umbral de los 5 trabajadores no tienen licencia municipal, no tienen RUC. Y el tercero, considera el tamaño de la unidad productiva y el cumplimiento de la normatividad en función de la disponibilidad de información o las ramas de la actividad. Considera el tamaño de la unidad productiva, el tamaño de la unidad productiva, el tamaño de la empresa o pseudoempresa y el cumplimiento de la normatividad. Ah, profesor, entonces el tamaño y el cumplimiento. O sea, si está al margen de la ley, si no cumple todos los establecidos por la ley, también serán informales. No es ese criterio. Número de trabajadores, no tienen permisos legales, no hay licencia, no contribuyen al Estado porque no tienen RUC. Es. Muy bien. ¿Y qué es el empleo informal? El empleo informal, ¿no? Según la OIT, mira, según la Organización Internacional del Trabajo, son relaciones contractuales, son relaciones laborales que no están sometidas a las regulaciones laborales del país. Ah, profesor, entonces, un empleo informal es aquella relación contractual, podría decirse así, pero que no están sometidas a las normas legales. De repente yo estoy trabajando para un taller, ¿no? Yo sé qué hacer en el taller, sé mis responsabilidades, mis obligaciones y mi pago, pero ese contrato hablado o escrito no está regulado por la ley. Y la ley que establece que el trabajador formal se preste todos los servicios, o todos los derechos laborales. Esta situación no permite que los trabajadores obtengan un beneficio estipulados por ley, claro, pues, como el acceso a la seguridad social pagados por el empleador, vacaciones pagadas, licencia por enfermedad, etcétera, etcétera. Son empleos ocasionales o empleos de corta duración. O sea, este empleo informal, ¿dónde normalmente se crea? ¿Dónde? Los trabajadores y las trabajadoras que están laborando, eh, que tienen un empleo informal, ¿dónde están? En el sector informal, pero también, jóvenes, observación en el sector formal. Y eso es cierto, ¿no? No solamente los sectores informales crean empleos informales, sino también el sector formal, por querer reducir costos, por querer reducir, tener menor costo, bueno, acá con sus letras completas, por querer tener menor costo laboral, por reducir costos laborales, ¿qué hacen? Contratan de forma informal a sus trabajadores. Eso pasa en el Perú y eso pasa en algunos países, ¿no? El sector, el sector formal también crea empleos informales. Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿qué empresas formales crean empleos informales? A ver, analicemos. Piensen un ratito, a ver, ¿qué tipo de empresas formales que tú conoces crean empleos informales? Los ambulantes, pero los ambulantes son, ¿sabes? Por ejemplo, Uber.
Uber es una empresa formal, ¿no? Sí, profesor. ¿Y quiénes trabajan por Uber? A los Midemar, ajá, también. Las empresas textiles, sí. Pero uno desconoce es Uber, ¿no? Si uno trabaja, si uno piensa, o el Rapid es una empresa formal, pero sus trabajadores están protegidos. Así es, así es. Los ambulantes, claro que sí, son parte de la informalidad dentro del sector informal, ¿no? En Gamarra hay muchas empresas formales que tienen trabajadores, ¿no? Desprotegidos, o sea, no se les presta sus derechos laborales. Ese es el concepto, el de aquí. Muy bien, jóvenes, muy bien. Continuamos. ¿Cuáles son las causas de la informalidad? Son diversas, dice, ¿no? Dice, la oferta laboral excede la demanda. O sea, ¿quién ofrece trabajo? Nosotros, las familias. ¿Y quién demanda trabajo? Las empresas. De repente hay 100 puestos de trabajo para 10.000 que desean trabajar. 100 encuentran trabajo y el resto no encuentran, entonces se van al emprendimiento por necesidad. ¿Te has visto? Que vamos a ver. Al comercio ambulatorio, se crean empleos informales. Dos, la baja productividad. Esta está relacionada, asociada a los bajos niveles educativos. Eso también es importante, ¿no? Porque va a haber una informalidad desde el punto de vista bien dura que es difícil de definir, ¿no? ¿Qué hacemos con aquellas personas que tienen poca educación o bajo nivel educativo? Personas que a las justas saben leer y escribir, y eso te puedes dar cuenta cuando haces compras, ¿no? A las caseras. Algunas son habilidosas sumando, restando, otras no saben sumar, ¿no? Es que de repente el nivel de educación es baja, ¿no? No han terminado la primaria. Entonces, estas personas, ¿dónde trabajarían? ¿En la formalidad o en la informalidad? Si hasta para tener brevete necesitas quinto de secundaria, joder. El régimen normativo opresivo, elevados costos tributarios y laborales. Eso también puede ser. Yo soy un emprendedor, tengo 10 trabajadores en la informalidad y decido formalizarme. Me asesoro y me dicen qué tributos pagar, tengo que contratar a un contador para que lleve la contabilidad y mis trabajadores tienen que prestarse los siguientes beneficios, ¿no? Sus gratificaciones, sus vacaciones, sus horas extras, ¿no? Si es una empresa textil, industrial, ¿no? Aportar a Senati, la CTS, etcétera, etcétera. Costoso proceso de inscripción. De ahí capacidad de la supervisión por el Estado, principalmente en el interior del país. Costoso proceso de inscripción, la burocracia, ¿no? Encima que yo voy a ir a la formalidad, tengo barreras y barreras, barreras por parte del Estado. Falta de concientización y capacitación por parte del Estado sobre los beneficios de la formalización. O sea, la informalidad tiene muchas causas, tiene muchas causas. Dentro de ellas es las altas cargas impositivas, el costo laboral, el exceso de oferta de trabajo sobre la demanda, ¿no? La burocracia sobre ese, ¿no? La poca capacidad del Estado, ¿no? De fiscalizar. En general, la informalidad prevalece sobre los costos de formalizarse son mayores a los servicios ofrecidos por el Estado. Es importante, ¿no? Si los costos de ser formal es mayor a los beneficios de ser formal, entonces, digo, ¿no? Si ser formal me cuesta más de lo que voy a ganar, entonces soy informal. El análisis costo-beneficio de la informalidad. Bien, hasta aquí alguna pregunta, jóvenes. Preguntas, por favor.
El aumento de la informalidad en el Perú se debió a la privatización de las empresas en los años 90. También unas casos es la reforma estructural que el Perú, ¿no? Que el Estado peruano aplicó en los años 90 con la apertura comercial, ¿no? Acuérdense que Fujimori aplica un modelo de mercado, ¿no? De libre acceso a la competencia, vienen las grandes importaciones, ¿no? De productos que son sustitutos de las empresas que producen aquí. Por ejemplo, yo produzco bicicletas y Fujimori abre la economía china, y China trae sus bicicletas. Entonces, yo como productor nacional de bicicletas, quebré, que se generó bastante desempleo. Otra reforma estructural es la privatización, ¿no? Esa privatización hace que las empresas públicas se vendan al sector privado. El sector privado lo maneja con eficiencia sus recursos. Bueno, no va a tener una plantilla de 100.000 trabajadores, de 20.000 trabajadores, ese es mucho costo. Entonces, ¿qué hacen? Despidos. También es una consecuencia. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? La burocracia, la burocracia significa, ¿no? El exceso de regulación. Por ejemplo, yo quiero pedir una licencia municipal. Entonces me dicen, a ver, tienes que ir a veces partes, presenta tu solicitud, espera 3 días a la respuesta. Si es sí, ahora vas a esas veces partes a presentar otra solicitud y otra solicitud y otra solicitud y otro permiso y otro y así. Es lo que es la tramitología. Esta burocracia engorrosa no es una de las razones por las cuales existen oligopolios, dado que al haber tantas barreras para abrir empresas, no solo espantan las inversiones extranjeras, sino también, ¿no? Eh, claro, cuando hablamos de oligopolio, estamos hablando de pocas empresas en el mercado, ¿no? Y esas pocas empresas en el mercado, ¿por qué son pocas? Porque hay barreras. Y esas barreras hacen que el mercado sea cerrado. ¿Y qué tipo de barreras se presentarán? Puede ser una barrera técnica, una barrera legal, ¿no? Y ahí está parte, pues, los trámites, la burocracia, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Siempre hay estudios comparativos, ¿no? Dice que en Chile es más fácil abrir empresas que en el Perú, ¿no? Es menos burocrático. Bien. ¿Cuáles son los costos de de la formalidad? Bueno, los costos de ser formal. Si yo paso a la formalidad, si yo paso de la informalidad a la formalidad, tengo varios costos, ¿no? Dentro de esos costos es lo que se llaman los beneficios sociales y laborales, ¿no? Pagar a un trabajador implica costos, jóvenes, costos, porque son 12 sueldos, más un sueldo de julio por gratificación, más un sueldo de diciembre por gratificación, más un sueldo de CTS por año, eso me obliga la ley, y pagarle el de salud también. El de salud viene a ser el 12% más o menos del sueldo. Asumamos que sea un 10%. O sea, prácticamente estamos pagando más de un sueldo al año del trabajador de salud. ¿Sí? Si nosotros sumamos es 12, 13, 14, son 16 sueldos que me cuesta un trabajador al año. 16 sueldos, jóvenes. ¿Y cuánto trabaja no? ¿Cuánto va a trabajar? 11 meses nada más. 11 meses. O sea, son 5 sueldos en que el trabajador no produce. Profe, y es un costo laboral. Es un costo laboral. ¿No? Estamos hablando desde el punto de vista del empleador, ¿ah? No del trabajador. Es un costo laboral. Aparte del costo laboral, la tributación, pagar los impuestos. Entonces, hay un impuesto a la formalidad, que es el impuesto a la renta de tercera categoría, ¿no? Eso lo hemos visto, ¿no? ¿Te acuerdas? Bien, si soy formal, no solamente es el costo laboral y la tasa impositiva,
sino también de repente me dedico a actividades extractivas. Entonces tengo que, ¿no?, obedecer, acatar las normas de salubridad medioambientales. ¿Cuál es el beneficio de la formalidad? También tiene beneficios, ¿no? Si yo formalizo mi empresa está protegida por el derecho, ¿no? Tengo acceso al crédito y al sector formal de la banca, ¿no? La banca y el sistema financiero van a poderme prestar, ¿no? Porque tengo una razón social, porque emito boletas, facturas, porque pago impuesto a la renta. Sé cómo corroborar, comprobar mis ingresos por ventas, ¿no? Mayor expansión en mercados internacionales, podría exportar también, ser un gran proveedor del Estado. El Estado es un gran comprador. Yo puedo presentar mis propuestas al Estado para ser su proveedor en las licitaciones públicas. Evito pagar multas, sobornos, ¿no? Y también eso me va a permitir acceder al crédito y capitalizarme, ¿no? Reinvertir. Bien. Cuando se habla de protección policial y jurídica, por ejemplo, cuando yo soy formal, ya registro mi empresa, ya registro mi marca, ya mi marca está protegida por el derecho, nadie puede replicar o bambear mi marca, ¿no? Lo denuncio, pues la empresa denunciar, se le embarga y todas esas cosas. Pero si soy informal, ¿qué voy a registrar? Bien, hasta aquí preguntas. Continuamos entonces. ¿Cuáles son las consecuencias de la informalidad? Importante, ¿ah? Mira, una de las consecuencias de la informalidad genera estas cosas. Genera, ¿no?, una violación de los espacios públicos. Genera una externalidad negativa, ¿no? Genera contaminación, tráfico, ¿no?, inseguridad en la salud pública, porque se manipula alimentos, ¿no? Pero que esa manipulación de alimentos no está de acuerdo con las normatividades. Duele el estómago después de comer ceviche, ¿no?, un cólico, etcétera, etcétera. A eso se llama externalidad negativa, ¿no? Se deja basural, se congestiona el tráfico. Eso son consecuencias para la sociedad, violación de espacios públicos. Para el gobierno, para el Estado, cae la presión tributaria. Recuerda que la presión tributaria es igual a la recaudación entre el PBI y eso tiende a bajar, a bajar, a bajar, ¿no? Y para el trabajador, una desprotección, como hemos visto, no tendrá derechos laborales que se cumpla. Y para la empresa también lo va a sentir, ¿no? Como está dentro del sector informal, no tiene acceso al crédito, no tiene acceso a nuevos mercados, paga bajos salarios por su baja productividad. Y eso, ¿no? La baja productividad vendría a ser, ¿no?, que son empresas que no tienen buen personal capacitado, que no tienen acceso a la tecnología moderna porque no pueden financiarse fácilmente. Entonces, profesor, sería una baja productividad, una consecuencia para las empresas y para el país en sí, ¿no? Si nosotros miramos al país, ¿no?, el PIB per cápita, ¿no?, vamos a darnos cuenta que es muy bajo en comparación de Chile, ¿no? Y una de las consecuencias es la informalidad creciente, ¿no? Bien. Continuamos. Ahí está para el individuo, ¿ve? Una desprotección. Y para las empresas, la baja productividad. Este me llamó la atención. Aporte del sector informal al PBI 2015. Claro, está antiguito, pero te das cuenta, mira. El sector informal, el 80%. ¿Y cuánto aporta? El 25% al PBI. Nada más. O sea, profesor, son muchos y producen pocos. La baja productividad. Y eso se siente como país. La baja productividad
Se siente. Siguiente. Informalidad y eficiencia económica. Cuando hablamos de eficiencia económica, estamos hablando de que los recursos se utilizan sacándole el máximo provecho, dándole el mejor uso alternativo a esos recursos. Esa es la eficiencia económica. La eficiencia económica tendría que ser como sacándole el jugo al recurso, el máximo provecho. Es usar los factores productivos sacándole el máximo beneficio. Esa es la eficiencia económica. Uno se pregunta, ¿la informalidad genera eficiencia económica o ineficiencia económica? A ver, vamos a sonar aquí. La informalidad genera ineficiencia económica por las siguientes razones. La economía informal, o se llame el sector informal más el empleo informal, utiliza y congestiona la infraestructura y servicios públicos, aunque deficientes, sin contribuir al fisco. ¿Es ineficiencia, sí o no? ¿Verdad, no, profesor? Un ejemplo de ineficiencia. La señora que vende el cevichito, ¿utiliza el agua, sí o no? ¿Y el agua de dónde, profesor? De repente lo paga porque lo lleva agua de casa. Pero ¿dónde vierte el agua? Al pavimento. Y el pavimento se raja con tanto mojarlo. ¿Ineficiencia? ¿Se está haciendo buen uso de la infraestructura? No. Aparte, genera ineficiencia, ¿por qué, profesor? Porque tapan calles, pues. Y el tapar calles, ¿no? El tiempo, que es un recurso escaso, se prolonga en el tráfico. Ineficiencia económica. Y algunos sectores generan externalidades negativas que no son compensadas con la tributación. Por ejemplo, la contaminación ambiental producida por la minería informal. Es importantísimo, ¿no, profesor? Claro. Porque como eres minero informal, no tributas. Y el no tributar, esos tributos no compensan con los costos que hacemos al medio ambiente. ¿No? Los famosos impuestos pigovianos no existen aquí. ¿Qué es un impuesto pigoviano? De Pigou. Pigou, dice, ¿no? Ah, ya. Como tú contaminas, siendo formal, yo te aplico un impuesto. Y ese impuesto va a ser que el precio por contaminar. Muy bien. Estás contaminando, pero estás pagando. Desincentivos para invertir en capital físico, innovación, tecnología, lo que no permite incrementar la productividad. También genera ineficiencia. Si yo soy informal, ¿tendré acceso al crédito formal? No. Y al no tener acceso al crédito formal, ¿podré capitalizarme? ¿Podré tener acceso, ¿no? a la innovación tecnológica, al capital físico como buenas maquinarias, herramientas, equipos, vehículos? No. Entonces mi producción no sería eficiente, sino ineficiente, porque no podría incrementar mi productividad, mi rendimiento por el trabajador, y eso es ineficiencia económica. Muy bien. Preguntas hasta aquí, jóvenes, preguntas. Se podría decir que los negocios informales no necesariamente, ¿ah? No necesariamente. Porque analizan la tía Burger, la señora que vende hamburguesa, analicemos. Ella, de repente, ya el pan lo compra el panadero, ya. Y no es de su pan. Es más, la hamburguesa no lo compra en la parada. Ya está comprado ya. Y es una división del trabajo, ¿no? Sí, profesor. Es más, ya no fríen la papa, ya. Papitas al hilo. Profesor, ¿no es división del trabajo? Sí. Lo que más caracteriza a una producción informal es su baja productividad. Sus trabajadores están menos capacitados, menos adiestrados. Y el acceso a la tecnología y la innovación es más restringido porque no tienen acceso al crédito formal.
Y los que están en informalidad generalmente, les digo generalmente, acceden a créditos informales como, ¿no?, las juntitas, los banquitos o el crédito de un colombiano, ¿no? Que sus tasas de interés son más altas en comparación con el sector formal. Bien, más preguntas. Ya hemos agotado el sector economía informal, son 7 puntos y creo que sí, ya ves, ya estamos en emprendimiento. Lo que podría venir en examen de admisión, ya cuando viene economía informal en examen de admisión, es para leer nomás, ¿no? Para leer el DECO, qué es lo que te quieren preguntar. De repente, en el último examen de admisión, les cuento que vino una pregunta, ¿no? De una lectura, ¿no? Era algo largo, más o menos era 8, 10, 12 líneas, ¿ya? Y te preguntaban, desde el punto de vista de la lectura, ¿cuál podría ser? Y la respuesta contradecía a la teoría que hemos presentado. Entonces, por más que contradiga tu lectura, lo que tú sabes, te está preguntando en función al texto que está presentando. Tienes que estar bien atento con eso también. Bien, no hay más preguntas para pasar ya al segundo tema, que vendría a ser el emprendimiento. Claro, eso lo van a leer en la universidad, ya, ¿no? Los que van a letras, economía, el otro sendero. El otro sendero habla sobre la informalidad y contextualiza, conceptualiza la informalidad, ¿no? El otro libro es El Misterio del Capital y habla de las construcciones, ¿no? Las construcciones en el Perú son informales, pero sí es capital en el fondo, ¿no? Pero como están en la informalidad y no tienen un título de propiedad, yo no puedo ir a la entidad financiera y decir, mira, necesito un crédito para emprender y te dejo como garantía hipotecaria en mi casa. No puedo. Entonces la informalidad, ¿no?, como que te pone al margen del sistema financiero. Si soy el rey, soy la tía Veneno, ¿no?, el rey del cevichito, y por más volumen de ventas que tengo a diario, yo no puedo tener acceso a un crédito formal. Es una de las desventajas de la informalidad. Si quiero crecer, tengo que formalizar. No, no queda de otra, joder. El gran problema es también, ¿no? Y eso es un estudio del Banco Mundial, un estudio del Banco Mundial sobre la informalidad, y la informalidad es E al cubo, dice el Banco Mundial. O sea, hay 3 causas de la informalidad. Uno es la exclusión, porque hay personas que no han tenido acceso a la educación y no queda de otra de ser informal. Otra es la evasión, ¿no? Soy informal porque quiero evadir los impuestos. Y otra es la elección. Estas personas son informales, o estas unidades de producción son informales porque han comparado el costo de ser formal, ¿no?, y el beneficio de ser formal. Y como el costo es mayor al beneficio, prefiero ser informal. Los 3 de las causas de la informalidad. Bien, continuamos. Emprendimiento. ¿Qué es emprendimiento? El emprendimiento es una actitud de iniciar un proyecto, un negocio, una empresa, ¿no? Porque identifiqué una oportunidad de mercado, porque tengo la idea de cómo hacerlo, ¿no? Tengo esa facilidad
para identificar oportunidades, etcétera, etcétera. Bien, hay dos tipos de emprendimiento. El emprendimiento por necesidad y el emprendimiento por oportunidad. Cuando estamos hablando de un emprendimiento por necesidad, cuando la persona está pasando por una adversidad, un mal momento, una mala racha, un desempleo, alta carga familiar, quien le habla tiene 7 hijos, 4 hijos, 3 hijos, el ingreso que yo percibo no es suficiente, necesito tener ingresos rápidos ya y me lanzo a la piscina hablando de un emprendimiento por necesidad. La migración, inmigración también. Me voy con mi familia a Estados Unidos. ¿Qué voy a vender? Perros calientes, no queda otro. Bueno, si en Estados Unidos hay informalidad, claro que hay informalidad, pero es muy baja la tasa de informalidad en Estados Unidos. Ahí yo no, en la avenida de Nueva York no voy a poner mi carro sancuchero o yuquita frita, ¿no? En una van a levantar, por eso ahí no van a permitir, ¿no? Pero en el Perú sí se puede, ¿no? No les miento, ¿ah? Esta es una esquina de Nicolás de Piérola, no sé si ustedes conocen. Este es el Parque Universitario. Por acá está Navarrete, donde venden figuritas. Y este es Andahuaylas. Hay un jirón que lo corta. Aquí, en esta esquina, habían venezolanos vendiendo sus bombitas, su pollo a la plancha. Venía el sereno, ¿no? Y los venezolanos sacaban cuchillo para no botarlo. En plena avenida, vendiendo, friendo con sus parrillas. Peruanos también vendiendo pescado frito. La autoridad lo permite. La autoridad lo permitía. ¿Quién es la autoridad? El alcalde. Bien. Pero son emprendidos por necesidad, claro que sí, por necesidad. De ahí se forman las mafias, por favor. Bien. ¿Cuándo es por oportunidad? Un emprendimiento por oportunidad generalmente nace cuando hay buen clima en la economía. Cuando la economía es pujante, crecimiento, bonanza macroeconómica, o cuando crece el PBI, crece el empleo, los ingresos. Entonces las empresas, los emprendedores comienzan a pensar en nuevas oportunidades de mercado, identificar nuevas oportunidades de mercado, hacen estudio de mercado, evalúan la situación, cuánto invertir, cuánto recuperar, el perfil del consumidor, sus gustos, sus preferencias, sus hábitos de compra, el marketing que te van a utilizar en ese proyecto, ¿no? Las características del producto o servicio que van a introducir al mercado. Ese es tu mercado. Sí, pero es un emprendimiento por oportunidad. Ahora, el que lo hace por oportunidad es porque necesita tener ingresos rápidos. No, profesor, no. Son emprendimientos más plateados, más sofisticados, así como ven la imagen, ¿ven? Hasta con la arroz cuadrada, la función, los organigramas. Ese emprendimiento es por oportunidad. Es fácil distinguir cuándo es por necesidad, cuándo es por oportunidad, ¿no? Aquí se piensa, se crea un nuevo producto, un servicio, se innova en el servicio, en el producto. Aquí yo estudio la competencia, estudio la industria, estudio el marco macroeconómico de ese país donde yo quiero invertir, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien. Clase de innovación. Tenemos 4 clases de innovación. Pero antes de entrar a clase de innovación, cuando haces emprendimiento por oportunidad, aparte de estudiar el mercado, tú tienes que introducir un nuevo servicio o un nuevo producto al mercado o mejorarlo. Porque si tú tienes la oportunidad, si identificas la oportunidad de mercado y vendes lo mismo, ¿qué razón tiene, no? Entonces, los emprendedores tienen que tener 100 innovadores, sí, y creativos. La creatividad, vuelvo a repetir, la creatividad es imaginar, es pensar en algo nuevo, en algo salió del molde. Dar respuesta a una oportunidad de mercado de manera distinta. Ese es crear, creatividad, pensar, imaginar. La innovación es aterrizar la idea, es concretizar la idea, es poner en marcha
¿no? Esa idea en el laboratorio, creando la pieza, creando el producto, pero materializando ya, ¿sí? Hay, ¿no? ensayos y errores. No va, eso no es hasta que le damos el gusto, el paladar o hasta que sacamos el producto óptimo. Eso es innovación y lo lanzamos al mercado. Entonces es fácil distinguir entre la creatividad, que es pensar, imaginar, y la innovación, que es ya mejorar el producto o introducir el producto ya hecho. Ya. Estamos hablando de clase de innovación, ¿no? La innovación proviene de la creatividad. Se puede conseguir cuando nuevos productos o mejorarlos a los ya existentes. Puede ligar al proceso de producción o aplicación conocimiento científico o tecnológico de la actividad empresarial. Innovación del producto, cuando cambiamos el contenido, o sea, lo que nosotros vamos a usar, comer, masticar, y se mejora, se introduce algo nuevo, ¿no? Es innovación en el producto. Ejemplo, la leche es de lactosada, es innovación en el producto. Otro ejemplo, la gelatina con stevia. Otro ejemplo, la cerveza de trigo. Innovaciones en el producto, jóvenes. ¿Por qué en el producto, profesor? Porque estamos cambiando el contenido. En la envoltura no, sino el caramelo. Si cambiamos el caramelo, los insumos, innovación del producto. De repente, Sublime, ¿no? Decide poner más cacao a su chocolate. Innovación del producto. ¿Por qué producto, profesor? Porque está cambiando el contenido. El otro es innovación en el marketing, este aquí. Y cuando hablo de innovación en marketing, porque estamos cambiando la envoltura, el empaque, la publicidad, la propaganda, la presentación del producto. Fácil distinguir esto. Entonces, si nosotros compramos un chicle Adams, la cajita amarilla ahora es celeste, innovación en el marketing. Si nosotros compramos el chicle Adams con la misma color de cajetilla, rojito, blanquito y amarillo, pero dentro tiene el chicle con stevia, cero glucosa, innovación en el producto. Si nosotros compramos la leche, pero ya no es de tarro de metal, sino en Tetra Pak, pero sigue siendo la misma leche. ¿Qué me ha cambiado? La presentación, la envoltura, innovación en el marketing. Si nosotros compramos el pollo y la brasa en Norquis y tenemos que ir a hacer nuestra colita hasta allá y traerlo a la casa. Pero ahora nos dan un número que nosotros llamamos y nos trae delivery, innovación en el marketing. El pollo sigue siendo el pollo, a cambio del canal de distribución, ¿no? El reparto, marketing. ¿Han entendido la diferencia entre producto y marketing, chavales? ¿Sí? Claro, el abre fácil sería marketing, pues. Las orejitas, ¿sí? Cuando compramos una conserva de atún, antes teníamos que ponerle cuchillo, ¿no? Sierra eléctrica para cortar eso. Ahora abre fácil, jalamos la orejita, ya está ahí abierto. Marketing. El contenido es el mismo. Caballa, atún, marketing. Profe, pero si dentro ahora me viene la misma conserva, la misma lata, pero adentro ahora hay conserva de pesitos de colores, y a veces ya me está cambiando el contenido, ¿no? Ese ya sería producto.
La mercadotecnia es marketing, por favor. Mercadotecnia se llamaba en los años 80. Cambió en los 90 en marketing. Bien. ¿Y cuándo es innovación del proceso? Cuando hablamos de proceso, siempre concéntrate en el proceso productivo. En el proceso productivo. ¿Ya? Concéntrate en el proceso productivo. O sea, cuando en ese proceso productivo se introduce nueva tecnología, se introducen nuevos métodos de producción, se introducen nuevos insumos, se mejora la eficiencia, el rendimiento, la productividad y trae beneficios para la empresa, innovación en el proceso. Vuelvo a repetir, si en ese proceso productivo, que consiste en combinar los factores productivos, naturaleza, trabajo, capital, se introducen máquinas modernas, se introducen nuevos métodos de producción, mejorando la productividad de los factores, el rendimiento de los factores, la eficiencia económica, habría una innovación en el proceso. ¿Está bien? En el proceso. Ejemplo, profesor, cuando los japoneses deciden que el ensamblaje de sus automóviles ya no sea manual, sino con robots. Innovación del proceso. Cuando Gloria importa tecnología para deslactosar la leche sin que esta leche pierda sus propiedades nutricionales, innovación en el proceso. ¿Ya? ¿Y cuándo es innovación? Innovación en la organización, cuando se cambie la estructura dentro del organigrama, cuando se flexibilice, ¿no?, la forma en que los trabajadores se van a relacionar entre ellos. Cuando se incentiva el trabajador desde el punto de vista de la infraestructura, del mobiliario, mejores paredes, ambientes mucho más abiertos, mobiliario más espacioso, más cómodo, ¿no? Relaciones laborales mucho más flexibles desde el punto de vista que los trabajadores pueden dar sus opiniones, desde el practicante hasta el gerente, igual se los escucha a ambos. Abrir una innovación en la organización. Entonces, vuelvo a repetir, del producto, del proceso, de la organización y del marketing. Ciclo de vida de un producto. El ciclo de vida de un producto es la variación porcentual que sufre las ventas de un producto a través del tiempo. Esta es el tiempo y esta es la variación porcentual que va a sufrir las ventas de un producto a través del tiempo. Se dice que hay 4 ciclos. Uno, la introducción, interrogación. ¿Por qué? Porque aquí se lanza el producto al mercado. No sabemos si el producto va a dar en el paladar del mercado, del consumidor, ¿no? Se hacen enormes esfuerzos en publicidad, en marketing, para hacer conocer el producto y sus bondades. ¿Está bien? El área que hace esos esfuerzos es el área de ventas, de marketing. Se presenta el producto en las ferias tecnológicas, ¿no?, en publicidades, radiales, revistas televisivas, etcétera, etcétera. Si el producto llega al paladar, si el producto es bueno, porque es un buen estudio de mercado, un buen focus group, etcétera, etcétera, entonces las ventas comienzan a crecer. Y si las ventas comienzan a crecer, se acelera la demanda, se penetra en nuevos mercados, la empresa con ese producto conquista más mercado, más participación de mercado, estamos en crecimiento. En el crecimiento, las ventas crecen, pero con una aceleración.
Si en enero crecimos en 5%, para febrero estamos creciendo en 8%, en 15%, en 25%, en 35%. A eso se llama aceleración de la demanda. ¿Está bien? La empresa tiene que innovar aquí, porque aquí ya aparece la competencia, ¿no? Nadie saca sus zapatillas con cápsulas y Adidas y Reebok también lo sacan, mejoran el producto, innovan, ¿no? Hacen publicidad, claro, tiene que ser publicidad en crecimiento. Pero cuando observamos que las ventas siguen creciendo, pero ya no como se crecía antes, ¿no? Si el vehículo estaba avanzando a 100 por hora, ahora estaba en 80, en 70, en 40, en 30, en 10, 4, 3, 2, 1, es que habíamos entrado en un proceso de madurez. En la madurez, ¿qué pasa? Hay una desaceleración de las ventas. Sigue creciendo las ventas, pero el ritmo de crecimiento comienza a disminuir. Es como que el automóvil comienza a frenar ya. El automóvil cuando comienza a frenar sigue avanzando, pero la velocidad va bajando. Esa es propia de la madurez. Y lo más resaltante en la madurez, el beneficio es el más grande. La ganancia es la más alta en madurez. Entonces, a todas las empresas les gustaría la madurez. Sí, profesor, la madurez. Porque el margen de ganancia es enorme. ¿Y por qué es enorme? Porque como ya el producto está en madurez, la empresa ya sabe cómo fabricarlo, ha reducido al máximo su costo de producción, ¿no? Entonces tiene un buen margen de ganancia, tiene una mayor participación de mercado, llegó a su potencial la empresa. ¿Qué empresa está en madurez? ¿O qué producto está en madurez? La Coca-Cola. Innegable, ¿no? Más de 100 años siendo el líder en el mercado mundial de gaseosas. Cementosol, madurez, ¿no? Sí. ¿Quién más, profesor? Las zapatillas Converse, ¿no? Converse al estar. Desde los 70, jóvenes. Los chicos prefieren zapatillas, ese marca de zapatillas. Las Barbie están en madurez. La Barbie fue lanzada en el año 1957 y todo el mundo quiere Barbie, jóvenes. Las niñitas de 2, 3 años conocen a la Barbie, no conocen a la Chichovelo. ¿Quién es la Chichovelo? Una muñeca que era estrella en los 80, 70 y 80. Pregúntele a su mamá, mamá, ¿a ti te gustaba la Chichovelo? Va a llorar. Dice, nunca me compró tu abuelita, dice, tu abuelita, la Chichovelo. Pero ¿por qué la Chichovelo no se conoce y la Barbie sí? ¿Por qué? Porque para estar en madurez tenemos que innovar, tenemos que rediseñar el producto, ¿no? En los 50, ¿no? Era una Barbie, vestía con ropa formal más o menos, ¿no? Se ponía ropa la Barbie, ¿no? Cuando llegan los 70, la Barbie se comienza a hacer un poquito más jovial, más rockera, más... En los 80, Barbie ejecutiva, porque ya comenzaba a crecer todas las mujeres en el mercado laboral, se comenzó a incorporar en grandes cantidades en el mundo del mercado laboral. En los 90, la Barbie ya entraba al mercado de las Barbies ejecutivas, ¿no? Hoy hay Barbies otakus ya. Es la tendencia. Sí, la Chichabela es una muñeca bien bonita. Pero ¿qué ha pasado con la Chichabela? Porque es una muñeca bien bonita. No está. Ya fue ella. Luego le sacaron hace 6 años una versión de Chichabela. Ya. Ventas. Cuando las ventas comienzan a caer, estamos ya en el declive. ¿Y por qué hay declive? Porque los gustos y preferencias han cambiado por parte del consumidor. ¿Por qué hay declive? Porque el producto se vuelve obsoleto. ¿Y por qué se vuelve obsoleto? Porque de pronto es tecnológico. ¿Y qué hago yo con mi televisor, ¿no? Plasma, que no entra ni una app para ver ni YouTube, ni... No, profesor, lo tengo que cambiar. Entonces, cuando el producto entra ya al declive, la propia empresa baja el precio ya. ¿Para qué le baja el precio? Para botar stock y no quedarse con ese stock en el mercado, porque ya está lanzando o ya lanzó otro producto mucho más poderoso, más novedoso. Generalmente el ciclo de vida de un producto cambia muy rápido en los productos tecnológicos.
Ustedes son testigos que el iPhone 13 era una maravilla, ¿no? Ya salió el 14 ya. Entonces el 14 está en introducción al Perú, mientras que el 13 todavía debe estar en vaca. Pero cuando el 14 entra al crecimiento, va a ser que eso, el 13 y el 12 entran al declive ya. Y el precio del 13 y del 12 y el 11 comienza a caer. Ustedes son testigos de eso, ¿no? Es el ciclo de un producto. Un bien sin sustitutos tiene ciclo de vida, no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, Kodak era el líder en cámaras fotográficas. Canon le hacía la competencia, Fujifilm le hacía la competencia, Olympus le hacía la competencia. Pero salen las cámaras digitales y Kodak no innova. Se queda solo en el mercado, sin competencia. Seguía fabricando cámaras análogas. Mira qué pasó con Kodak. La marca se conoce todavía, pero no produce ya. Entonces, todos los marqueteros dicen, ¿no? Oye, ¿y Kodak cuándo se va a relanzar como producto? Coca-Cola tiene sustitutos, pero son un montón de gaseosas en cada país, ¿no? Solamente en el Perú y en Escocia, la marca nacional le gana a la Coca-Cola en ventas. Y el resto, Coca-Cola le gana a todas las marcas nacionales de gaseosa en el mundo, joven. Coca-Cola es un producto que tiene competencia, sí, pero está en vaca, ¿eh? En el etapa en más canales, yo imagino que en más canales será en el crecimiento, ¿no? Porque la madurez llegó en su auge, su apogeo aquí. Pero no se llama auge apogeo, sino se llama madurez. No confundir con ciclos económicos, ¿ya? De que aquí ya llegó su potencial máximo, ya no va a crecer más. Ya. Ahí está la teoría, pequeña teoría, ¿ya? Mira, en madurez, el producto está sentado y consolidado en el mercado y los beneficios son altos, ¿no? Lo que más resalta. Bien, continuamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? Y ustedes pueden dar ejemplos, ¿no? De ciclo de un producto, por ejemplo, ¿no? Hay productos que han quedado en introducción y no ha crecido más. Por ejemplo, profesor, producto que se quedó en introducción y no creció más. eh, la chicha morada de Inca Kola. Los BlackBerry, profesor, BlackBerry ya están en declive y ya han desaparecido en el mercado, ¿no? Uno que está en lanzamiento, el iPhone 14, introducción de nuestra economía, ¿no? Uno que está en su apogeo, el iPhone 13, estar en su madurez. Porque yo creo que todavía crecen las ventas de iPhone 13, pero son más lentas ya, porque ya la gente viró al 14 ya. Vamos a hacer un poquito de análisis situacional de la empresa. Si nosotros queremos ver cómo está yendo la empresa desde el punto de vista en el mercado, tenemos que hacer el árbol de problemas y el árbol de objetivos, ¿ya? El árbol de problemas. ¿Qué tiene un árbol de problemas? Llamado también de causas-efectos. Cuando hacemos el árbol de problemas, tenemos que identificar las raíces, que son las causas que originan un efecto principal o problema principal. Y este problema principal ocasiona en las ramas efectos. Por eso se llama causas y efectos. En el examen de admisión no te va a venir el árbol de problemas, pues sería muy fácil, ¿no? El árbol de causas y efectos. Las causas vendrían a ser las raíces que originan un problema principal y este tronco, que es el problema principal, ocasiona en las ramas, en las hojitas, efectos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué está cayendo las ventas de Coca-Cola? Estamos imaginando un ejemplo, ¿no? Poniendo un ejemplo imaginario. Entonces usted me va a decir, ¿cuáles son las causas por qué las ventas de Coca-Cola caen? A ver, puede ser, profesor, por la publicidad. Ya no invirtió en publicidad, ¿no? Ya no estaba auspiciando el Mundial ni las Olimpiadas, puede ser eso. Dos, profesor, ha dejado de innovar, ¿no? Se ha quedado con su mismo eslogan, destapa Coca-Cola, destapa felicidad. Ya como 20 años tiene ese eslogan, profesor.
¿no? 3, profesor, su canal de distribución ahora es lenta, pésimo, ¿no? Voy a la bodega y de tío Coca-Cola no hay. ¿Pero por qué no hay, señora? No, lo que pasa es que le he pedido, ¿no?, al distribuidor, pero no me trae. Tarda en llegar, a veces 2 semanas, al canal de distribución. Eso también puede pasar, etcétera, etcétera. Bien. Cosa que no pasa, ¿no? Coca-Cola dice que en partido de Coca-Cola no hay pierde. Dice. Estas causas se han originado que las ventas Coca-Cola disminuyen. Y si las ventas Coca-Cola disminuyen en el mundo, tiene efectos, profesor, claro. ¿Cuáles son los efectos? En las bolsas, las acciones caen. ¿Está bien? Pierde el mercado, ¿no? La Pepsi está feliz. Su máximo competidora, ¿no? Pepsi Cola en el mundo, ¿no? Claro que en el Perú es Inca Cola, pero a nivel mundial, ¿no? Otro efecto también, ¿no?, es el desprestigio. Ya, ya está analizado el error problemas, ya identificamos cuáles son las causas, el problema principal y los efectos que ha tenido. Entonces, a trabajar, ¿no? A elaborar el otro árbol, el árbol de objetivos, llamado también de medios y fines. Cuando hablamos del árbol de objetivos, ¿qué estamos hablando? Que todo lo negativo Coca-Cola lo va a pasar a positivo. Entonces, si lo negativo era caída en las ventas, el objetivo principal es el incremento de las ventas. Pero ¿cómo vamos a incrementar las ventas? Tomando acciones, ¿no? Y las acciones son las raíces. Si las raíces provocaron la caída en las ventas, hay que atacar las raíces, ¿no? Entonces, las acciones van a ser los medios por lo cual vamos a atacar las causas que originaron la caída en las ventas. Incrementamos la publicidad, auspiciamos hasta Alianza Lima, mejoramos el canal de distribución. Coca-Cola ahora empieza a embotellar en cada país, que de pronto antes no embotellaba en cada país, ahora embotella en cada país. Es más, en un país puede haber 5 o 6 botellones dependiendo del mercado, ¿no? De repente Arequipa es un mercado fuerte, ahí abrimos una embotelladora ya. Entonces ya tenemos gaseosa, ¿no?, que responda rápido a la demanda creciente. Y eso le agrada al público, ¿no? Mejoramos la calidad del medio de comunicación, etcétera, etcétera. Y las ventas comienzan a crecer. Si las ventas comienzan a crecer, comenzamos a ganar mercado, ¿no? Las acciones comienzan a subir, las ganancias comienzan a subir, se mejoran también los salarios, los trabajadores están mejor incentivados, ¿no? Y toda esa red de distribución, ¿no?, bodegueros, marketeers, tiendas por departamento, ¿no?, etcétera, etcétera. Eso es generar objetivos, no perder la mente, ¿no? Acciones, metas, medios o fines. Eso no hay que olvidar, esas palabritas son clásicas, claves, jóvenes, para el examen. Bien, preguntas, por favor, preguntas. Papá Noel sería un marketing de Coca-Cola. Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Rojo y blanco, ¿te das cuenta? Por ahí yo leí he leído hace años, ¿ah? Por ahí, por ahí. Y Coca-Cola se innova, ¿no, jóvenes? Se innova en su botella. Las botellas de Coca-Cola han pasado a lo largo de su historia por varios modelos, varios colores, ¿no? Para estar en madurez hay que innovar, hay que posicionarse en el mercado. Posicionar significa que introducir ese producto en la mente del consumidor. Decir que el consumidor no es feliz sin ese producto. Pues el destapa Coca-Cola, destapa felicidad. Cementos Tuntún resiste un terremoto, ¿no? Cemento Sol. Aceros Arequipa, un fierrazo, ¿no? ¿Has visto? Y CR7 metió un fierrazo a Arequipa cuando transmiten en RPP la tele, ¿no? ¿No? Y CR7 metió un fierrazo a CR Arequipa, es decir, ¿no?, algo duro, algo fuerte, ¿no?, que te da seguridad. Ese es el posicionamiento. Muy bien, chicos.
Las startups son emprendimientos de corto plazo, generalmente tecnológicos, de ventas por internet, de aplicativos, donde tiene que ver mucho innovación tecnológica. Eso es una startup. Linio es una startup, por ejemplo, ¿no? Yo sé porque de Linio sé bastante porque un familiar trabaja en Linio desde su creación. Inversionistas alemanes, ingleses, 2, 3 millones de dólares. Y se creó Linio en Chile, México, Perú, Colombia. Empezó con Perú y Chile. Se fue a Colombia y a México. Y luego se lo vendió a Safa Falabella, no sé a cuánto. Los Linios, entonces los startups crecen así rápido y rápido se venden. O sea, inviertes $1 millón, $500,000 y lo puedes vender a 8, 10, 15 millones de dólares. Ya te hiciste millonario. Bien, ahí está la carrera de ingeniería, ¿no? Tantísimo, es ingeniería de sistemas, de hardware, de software. Bien, jóvenes. Pasamos al examen, por favor. Lancen la dirección. Pasemos al examen. ¿Quién lanza la dirección para dar el examen, por favor? Si la clase hubiese sido presencial, imposible dar mientras van copiando las pizarras. Cuando las empresas ponen la banderita en sus logos, banderitas. Cuando en sus productos también la ponen Starbucks, Coca-Cola, las ideologías también son marketing. ¿Cuál banderita? La banderita LGBT, esa banderita. Pasemos, por favor, pasemos. Es que la tendencia es eso en el mundo, la tendencia en el mundo es eso, ¿no? De respetar tu ideología. ¿Quién lanza la dirección, por favor, para ver si el examen se activó? $422 es. Aquí estás. Configuración. Ya, el examen ya está activo, jóvenes, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, 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 gracias. Vamos, marquemos, por favor, son 3 preguntitas. A ver, marquemos. Profesor, en la 1 hay dos respuestas iguales.
Tan rápido responde. Marquemos, por favor. 3 minutitos más, ¿ya? Para desarrollar el nuevo día del examen. Te presento ya los que han terminado ya. Vamos a iniciar, ¿ya? Sí. Y pues, ya. Disculpen. Iniciamos ya. Tenemos 90 asistentes. Estamos en la mitad, jóvenes. Marquemos, por favor, un minuto más para marcar, para iniciar el tema. Bien. La hora nos va a ganar. Vamos a marcar, ¿ya? El examen todavía está bien. Uno, ¿qué marcamos? La uno. Desde hace unos 15 años en nuestro país los alimentos enlatados tenían una dificultad. No se podían abrir. Se creó el sistema Abre Fácil. Ah, ¿qué me están cambiando? La presentación, la envoltura.
Innovación del marketing. Dos, un grupo de estudiantes de San Marcos, pudo acceder a la invitación Google, que consistió en un tour por sus instalaciones. Los estudiantes se quedaron sorprendidos con la forma de tomar decisiones que es bastante horizontal. Cambiaron de la verticalidad a la horizontalidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa horizontal? Que las decisiones o las personas, los trabajadores o colaboradores, tienen una participación activa en la toma de decisiones, ¿sí o no? Es una innovación donde en la organización. Dos de tres y cuatro. De los casos que se menciona a continuación, señale cuál corresponde al emprendimiento por oportunidad. Dice, el oportunidad, ¿no? Hay que pensar, hay que estudiar mercados, ¿no? Un ingeniero de sistemas implementa una aplicación para mejorar las cobranzas de las entidades financieras. Claro, dice por oportunidad. O un recién ingresado de San Marcos, estudia y ayuda a la economía de su familia, comienza a vender desayunos a su compañero de estudio. Ese es por N, ¿no? Necesidad. Un grupo de millennials adictos a la tecnología decide fundar una startup que se dedica a brindar mejoras en los sistemas de cobro de empresas que venden online. Ese es por oportunidad. Y un chifa al paso lo es por necesidad, ¿no? Y es más, el desempleo. ¿Cuál sería por oportunidad? Uno y tres. Avión. En el año 1927 se creó el primer televisor a blanco y negro. 1927, joder. Creo que el Perú llegó en los 60, ¿no? Las transmisiones regulares se comenzaron a dar en 1936. Estos modelos en 1900 comenzaron a fabricar a TVs a color en el 40. ¿Ve? Pero estos recién en los años 60 se masificaron. Ya en presente milenio tenemos LCD hasta 4K, ¿no? Y hay 8K, ¿no? O sea, estamos viendo que el televisor está pasando, ¿no?, a lo largo de su historia por el ciclo de un producto. Claro que sus inicios ha durado mucho, ¿no? Mucho, por las innovaciones tecnológicas, ¿no? Pero hoy el ciclo de vida de un televisor se ha cortado, jóvenes. Se dice que cada año sale un nuevo televisor, o sea, una nueva tecnología de televisores. Ciclo de un producto, ¿no? 4K. Siguiente. 5 y 6. Claro, porque antes cuando compraba un televisor, se compraba como una máquina eterna, ¿no? Que va a durar 20 años, 30 años. Y puede que dure así un televisor. Ya es difícil. Pero un televisor que tiene más de 4 años, jóvenes, ya queda obsoleto ya. ¿Por qué? Porque sus capacidades ya están no acuerdo con las películas, ¿no? Eso porque el procesador es lento, la memoria RAM es muy poca, ¿no? La actualización del software, de sus aplicativos, necesita más espacio. Así es. Bien, continuamos. Marquemos, por favor, marquemos. Una exitosa empresa de helados introdujo al mercado peruano y no tuvo éxito. ¿Y por qué no tuvo éxito? Porque cuando nosotros los peruanos comemos helados, nos gusta masticar, dice, ¿no? No nos gusta chupar, nos gusta masticar. Profesor, pero ¿dónde debió darse cuenta la empresa que al peruano no le gusta masticar y no chupar? En el estudio de mercado, pues sí o no, porque ahí se va a descubrir los gustos, hábitos, preferencias del consumidor. Cinco pesos. Seis, José Carlos Galindo es un microempresario que ya inició su negocio, dice. Y ve que su producto que puede quedar desfasado por la presencia de nuevas empresas y nuevos productos. Si quiere continuar teniendo éxito, tendría que mantener sus nuevas ideas en materializar, concretizar, aterrizar, poner en práctica la innovación, ¿no? Sí, innovación. ¿Por qué, profesor? Porque la creatividad es idea nomás, ¿no? Idea, nada más. Muy bien. Siguiente, 7 y 8, marquemos como lo de un tiempito ahí.
¿Qué marcaríamos las 7? Claro, o sea, si las condiciones de emprender son propicias porque hay una buena situación económica, ¿no? Hay una expansión de la economía, hay un crecimiento de la economía, ¿no? Como es un escenario de bonanza macroeconómica, entonces el emprendimiento por oportunidad crece, ¿no? Mejor si presentamos una pandemia, una crisis, una recesión económica, una inflación alta, perdemos el emprendimiento por necesidad crece, ¿no? Crecería mucho más, ¿no? De, de acuerdo al tipo de emprendimiento también de verdad falso. La solución de problemas de mercado con ideas innovadoras es por necesidad, no, es por oportunidad. Eso es falso. Claro, porque no es necesidad, yo me lanzo a la piscina, o sea, me lanzo al mercado por la propia necesidad, ¿no? Ahí yo no voy a estudiar el mercado, no tengo que ser creativo, estar pensando día y noche y día en qué voy a crear, no, no, no. El emprendimiento por oportunidad surge cuando se tiene que satisfacer una nueva necesidad que se presenta en el mercado. Sí, eso es verdadero, ¿no? Un obrero despedido tiene conocimiento en cocina, implementa en cevichería, sería ejemplo de emprendimiento comercial. Sí, verdadero. El éxito de emprendimiento de oportunidad es el responsable libre. ¿Solo es del líder? No, bueno, dice que ese solo como que quita todo, ¿no? Falso. 8 avión. Siguiente, 9 y 10. Marquemos 9 y 10, por favor. Bien, jóvenes, bien. 9 y 10. Está abierto todavía. Van 65, necesitan dar 90. La evolución de los gustos y preferencias de los clientes nos conduce a esta etapa. Claro, cuando cambia los gustos y preferencias del cliente, el producto entra en declive, ¿no? Sin embargo, no todas las empresas son conscientes de eso y lo sacan en plena madurez, porque antes del declive está la madurez. Y la 10, el crecimiento del producto es a ver, ciclo de vida de un producto, ¿ah? En el crecimiento, el producto promocional, los principales medios de comunicación y redes sociales se presenta en ferias, no falso, ¿no? Eso es en la introducción al lanzamiento, ¿no? A ver, una de las empresas fabrica el crecimiento de medios promocionales, los principales medios de comunicación y redes sociales, ¿no? Ese es lanzamiento, introducción. Una empresa fabrica un producto cuyas ventas se han desacelerado, tiene que esperar para que llegue el declive para innovar. Falso tampoco, ¿no? Falso. ¿Cómo llega el declive para innovar? El producto está perdiendo su atractivo y la empresa tiene que rebajar sus precios para botar stock. Hablamos de declive, eso es verdadero. El producto es vendido en más canales de distribución debido a la aceleración de la demanda. Aceleración de la demanda, eso es crecimiento, ¿no? Eso no es madurez, eso es crecimiento. Eso sería falso. Falso. La respuesta correcta sería avión. 10, avión. Falso, falso, verdadero, falso. Muy bien, jóvenes. Y con eso estaríamos terminando la clase de hoy, ¿ya?